Bienvenidos. A continuación, relataremos las infames vidas e insípidos finales de los 10 emperadores romanos que persiguieron a los primeros cristianos. Primer persecutor, Nerón. Aunque al principio de su administración como emperador fue hasta cierto punto buena, con el pasar del tiempo, ésta se fue convirtiendo poco a poco en una pesadilla. Hábil político para manejar a las masas, repartía pan a la gente, daba espectáculos en los anfiteatros, engañando a las personas al vender una imagen de perfección en su reinado, pues le gustaba ser visto como un gobernador popular. Lo cierto es que su administración cayó en crisis económicas debido a los conflictos con el Imperio Parto, también con los problemas con el manejo administrativo de los granos básicos para el consumo, así como una gran cantidad de construcciones que dilapidaron el dinero. Poco a poco su administración caía en el abismo, y llegó al culmen el 19 de julio del año 64, en los que un incendio arrasó con buena parte de los barrios romanos que justamente colindaban con el palacio. Se dice que Nerón, al compás de la cítara, disfrutaba con la luz del fuego generado por las ruinas. Aunque al principio llevó a la gente perjudicada por el desastre a su palacio, después los corrió y los abandonó, para que con el tiempo él mandó extender su dominio sobre las tierras de los perjudicados. La gente molesta comenzó a rumorar sobre la culpabilidad de Nerón, y él, como buen cobarde, les echó la culpa a los cristianos, iniciando así una persecución tan brutal y sin sentido, llegando al punto de amenizar sus banquetes con la quema de cristianos en su palacio para gusto y satisfacción del tirano, buscando así lavar su imagen con vidas inocentes. 4 años después, en junio del 68, hartos los políticos de los conflictos internos por su poder, su locura y falta de prudencia, el Senado lo declaró enemigo público. Esto hizo que él huyera por la vía salariana, y al verse rodeado por soldados, su secretario, Epafrodito, le ayudó a cortar su vida con una daga, dejando un legado de destrucción, mala administración y una crisis que el imperio tardó algunos años por recuperar. Segundo persecutor, Vespasiano. Llegó al poder después de los conflictos civiles internos que generó Nerón. Tomó el poder de manera violenta. Fue el emperador que destruyó el templo de Jerusalén. Se dice que por su forma de ser tan agresiva y calculadora, además por falta de pericia, tuvo varios intentos de golpe de estado en su administración. Comenzó un control sobre el imperio que algunos califican como excesiva y algo de tacañez. Su administración fue muy controladora y excesiva, pues se dice que cobró impuestos hasta por ir a orinar. Pero a pesar que recogía el dinero, este no se reflejaba en mejoras. Como todo mal emperador, buscó proseguir con el desvío de atención de las personas a los problemas que ya existían, debido a la crisis económica que vivía el imperio, y además por su constante soberbia, pues se consideraba un ser divino. Él prosiguió con la persecución de los cristianos, lo que generó violencia y destrucción en su imperio. A los 10 años de su reinado, víctima de una diarrea aguda, deja esta vida el 23 de junio del año 79, dejando el poder a su hijo Tito, el cual divinizó a su padre y forzó a las personas a que lo adoraran como un dios, a pesar que lo despreciaban. Tercer persecutor, Domiciano. Este emperador se le describe como cruel y despiadado, llegando en su poder hasta la paranoia. Su administración, aunque humanamente efectiva, fue despiadada al ejercerla. Se dice que fue él quien envenenó al emperador Tito para llegar al poder. Él creía en la religión romana oficial, y buscaba mejorar la moral de los romanos, y para limpiar la moral y las buenas costumbres, irónicamente empezó una nueva persecución contra los cristianos, cayendo en la clásica ironía hipócrita de los tiranos. Muchos cristianos sufrieron debido a la decisión de este emperador, pues él se declaró Dios, siendo así que Domiciano fue el primer emperador que se declaró abiertamente divino en vida, lo que causó escándalo, aún entre los paganos. Y como buen lobo comenzó a devorar las ovejas de nuestro Señor Jesucristo para así saciar su enferma arrogancia. Su vida terminó el 18 de septiembre del año 96 debido a un complot en el que fue herido varias veces con dagas por sus enemigos. Su cuerpo fue infamemente arrastrado y cremado,
quedando para sucesores como ejemplo de un mal emperador. Cuarto persecutor, Trajano. Llegó en el año 98 y se le consideró un gobernador hábil, pero no estaba exento de la tiranía. Durante su reinado comenzó una expansión del imperio muy semejante a la de Julio César, invadiendo a los dacios y a los nabateos, lo que causó destrucción con tanta inmoralidad que conllevaba una conquista a los pueblos sometidos, por los romanos. Una vez que terminó sus conquistas, se concentró en perseguir a los cristianos, aunque de manera más pasiva, pues sólo si alguien públicamente ejercía su religión era castigado con la última pena. Muchos cristianos vivieron con presiones y zozobras por falta de paz, pues aunque no fue una persecución abierta, su reinado duró 19 años, lo que hacía muy difícil ejercer con fe la paz en Jesucristo. Este emperador dejó esta vida el 19 de agosto del año 117 debido a un edema. Quinto persecutor, Adriano. El emperador Adriano, hijo de Trajano, consolidó su imperio. Fue él quien aplastó la segunda revuelta de los judíos, acabando y desterrando a los judíos de su territorio, iniciando definitivamente la diáspora que terminaría hasta el año de 1948. Mandó construir en las ruinas del templo de Jerusalén una estatua al dios Zeus, y a un lado del Gólgota, donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, un templo a la diosa Afrodita. En cuanto a la persecución a los cristianos, mantuvo la política de su padre, en el cual, si públicamente eran sorprendidos, serían castigados, por lo que en su reinado los cristianos vivieron una persecución sistemática, a veces fuerte, a veces diluida, que duró más de 74 años. Este emperador dejó el mundo debido a una insuficiencia cardíaca el 10 de julio del año 138. Se dice que sufrió mucho, tanto que ya deseaba partir de manera brusca, pero sus sirvientes no lo dejaban, por lo que su sufrimiento, al final, fue demasiado, por la enfermedad. Sexto persecutor, Marco Aurelio. De entre los emperadores romanos que persiguieron a los cristianos, este fue de los menos que lo hicieron. Si no fue tanto por oposición abierta, sí de manera de omisión, pues en ese periodo muchos territorios romanos persiguieron a los cristianos, pero el emperador no hizo nada para impedirlo, y algunos otros mencionan que lo fomentaba. Intentó entender a la religión católica, pero al ser preso de la razón y de su filosofía estoica, no llegaba a comprender la fe de los cristianos. Así que los cristianos vivieron de nuevo en la zozobra, pues no podían ejercer su fe en libertad. Dejó el mundo el 17 de marzo del año 180 debido a la viruela, dejando a su hijo Cómodo, que empezó un reinado lleno de paranoia y violencia, que muchos afirman que con este acto inició la decadencia en el imperio. Séptimo persecutor, Maximino el Tracio. Después de más de 50 años de una aparente y relativa paz, no apartada de odio y persecución, de la decadencia del imperio romano surgió Maximino, quien llegó de manera violenta acabando con el emperador Alejandro Severo. Muchos romanos y senadores lo consideraban un ignorante y mal gobernante, pero con su gobierno se inició una crisis en el imperio que se prolongaría por muchos años hasta llegar a la estabilidad que logró Constantino. El emperador Alejandro que le precedió fue complaciente con los cristianos, pero Maximino los declaró enemigos del Estado, iniciando una persecución sistemática de los cristianos, por lo que fue breve pero muy violenta, afectando a muchos de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Corrupto y sin sensibilidad política, la gente del imperio no lo quería, pues en su primera campaña pocos ciudadanos lo quisieron ayudar en su avance. En plena campaña el Senado nombró 2 césares para que lo atacaran, pero no fue necesario, pues sus propios soldados acabaron con él y con su hijo, por lo que la violencia que tanto fomentó lo alcanzó. Octavo persecutor, Decio. Este mal emperador llegó de la forma que solo saben hacer los tiranos, es decir, de forma violenta. Pero fue nombrado a pesar de su negativa de ser emperador, algo irónico, pues él quería que fuera otro el que gobernara. Cuando llegó, una peste atacó el imperio y, aunado a la corrupción de los políticos y de las malas decisiones, decidió fortalecer la moral de los romanos
haciendo un edicto en el cual exigía a todos los ciudadanos a sacrificar a los dioses. Todo, según él, era para seguridad del imperio. De manera que los cristianos eran forzados públicamente a hacer los sacrificios, y como fue sistemático y ejercido en todo el imperio, todos sufrieron, hasta el Papa Fabián, y muchos obispos sufrieron la pena capital. Despiadado y cruel, fue fiel a su principio de violencia, pues mientras perseguía a los bárbaros, sucumbió en batalla, siendo el primer emperador romano que perdió su propia vida en una acción bélica. Su cuerpo, como mala semilla, jamás fue sepultado, pues nunca fue encontrado, perdiéndose entre los enemigos. Noveno persecutor, Valeriano. Llegó de forma violenta, pues atacó al emperador Emiliano, acabándolo de forma indirecta. Al hacerlo, presionó al Senado, que por medio de represalias lo nombró emperador. Ante este preludio todo fue mal en peor. El imperio perdió territorio. Surgió una enorme violencia. Se perdió mucho poder sobre los territorios romanos, y por eso nombró a su hijo como colega, dividiendo el reino en dos, para tratar así de controlar el imperio. Como todo, la corrupción y los malos manejos destrozaron el imperio. El tirano Valeriano, necesitado de dinero, mandó hacer un edicto en el cual inició una nueva persecución contra los cristianos, que fue ejercida en el agosto del año del 257. Es por eso que todos los cristianos estaban obligados a hacer un sacrificio a los dioses. De no cumplir el edicto serían condenados a la pena capital y a la confiscación de sus bienes. Los papas Esteban I y Sixto II sufrieron esta pena capital, así como los obispos, diáconos y cristianos de diferentes clases sociales. Fue una persecución brutal y sin misericordia. El violento emperador, al ir a atacar a los persas, fue traicionado por su prefecto pretoriano, lo cual lo dejó en manos de sus enemigos, y inevitablemente fue capturado, siendo el primer emperador romano hecho prisionero de la historia. Los persas lo obligaron a tragar oro fundido, dejando este mundo en medio de terribles sufrimientos en el año 260, terminando con él una de las persecuciones más violentas que se tenga en memoria en los anales del imperio. Décimo persecutor, Diocleciano. El mal olía su caída en el imperio, por lo que al final, la última persecución, se dice fue la peor de todas, y encontró en Diocleciano su sistemática aplicación, llegando como siempre por la violencia al destronar a su predecesor Carino. Manejó el imperio con soltura y con imposición, aunque no pudo manejar la economía, por lo que la inflación se comía los salarios de los ciudadanos. Buscando fomentar una moral imperial, inició una persecución sumamente violenta contra los cristianos que duró 12 largos años, pues como todo buen tirano intentó acabar con la religión cristiana. Y todo surgió porque Galerio y Diocleciano fueron a consultar al oráculo de Apolo en Dídima, el cual les dijo que Apolo no podía contestarles sobre las dudas que tenían, porque los justos sobre la tierra dificultaban la habilidad del dios para contestar. A lo que llegaron a la conclusión que los justos eran los cristianos, por lo que comenzó a promulgar edictos, ya sea desde la destrucción de templos, la destrucción de estatuas, quema de sagradas escrituras, prohibición de reunirse a celebrar, destrucción de lugares de culto y confiscación de los bienes, aparte de la pena capital. El imperio sufrió muchísimo con estos edictos. Tan así fue que hasta los paganos dejaron de apoyar esas medidas debido a la crueldad de las mismas. Así duró este infierno en la tierra hasta que la enfermedad, la debilidad y el cansancio se apoderó de su cuerpo, por lo que a pesar de su ambición, tuvo que renunciar a ser emperador, lo que dio inicio a un vacío interno que desencadenaría un conflicto civil que no terminaría hasta la llegada de Constantino. Se dice que sumido en depresiones y enfermedades continuas, el propio emperador interrumpió su vida el 3 de diciembre del año del 311, acabando con él la última gran persecución contra los cristianos en el Imperio Romano. La crueldad no tiene límites, y más con líderes sin escrúpulos que persiguen por odio la buena fe en Jesucristo. Que Dios nos libre de la tiranía de un mundo sin amor.
Gracias por tu tiempo. Te invito a suscribirte y a compartir este video a los demás. ¡Ánimo!